Una mujer conforme al corazón de Dios. Capítulo 2. Un corazón que permanece en la palabra de Dios. Porque usted será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Jeremías capítulo 17, versículo 8. La Biblia habla de un tiempo de plantar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 2. Y para Jim, mi esposo, ese tiempo llegó como resultado del gran terremoto de 1994, aquí en el sur de California. Parte de las devastaciones que experimentamos en nuestro hogar, a solo 5 kilómetros del epicentro del terremoto, fue la pérdida de la cerca de bloques. Estuvimos por un año viéndonos y saludándonos con nuestros vecinos, que están a solo unos pocos pies de distancia, hasta que finalmente disfrutamos la bendición de tener las cercas nuevamente en su lugar. Sin embargo, la cerca nueva era muy deprimente, tan desnuda. La anterior tenía su atractivo, había sido sazonada por la edad, cubierta de enredadas de hierbas y rosas, la cual servían como brazos amigables que abrazaban nuestro césped, el patio, la casa y a cualquiera que estuviera por allí disfrutando de su belleza. Su escondida fachada era rígida, pero funcionaba como un apoyo invisible para cosas mucho más hermosas, cosas vivas y florecientes que añadían fragancia, color y cierto ambiente a nuestro jardín. Y ahora nos veíamos obligados a comenzar todo de nuevo. Era nuestro turno de plantar. Así que Jim plantó 13 higueras trepadoras, cuya tarea sería suavizar el aspecto tosco de los muros nuevos. 12 de estas plantas comenzaron con destreza a desplegar dedos mágicos que amablemente comenzaron a tomar posesión de la cerca. Una planta, sin embargo, lentamente se marchitó, se encogió, se secó y finalmente murió. El viernes en la tarde, cuando regresaba del trabajo, Jim escogió una planta de reemplazo del semillero. Se cambió de ropas, sacó nuestra pala y se inclinó sobre la higuera muerta, totalmente preparado para comenzar a cavar el terreno y así poner la mata nueva. Pero para su sorpresa, la pala no fue necesaria. Cuando tiró de la planta, ésta cedió con facilidad y la sacó de la tierra. No tenía raíces. Aunque la planta había disfrutado de todas las condiciones necesarias sobre la tierra, le faltaba algo debajo de la superficie. No tenía el sistema vital de raíces para extraer el alimento y la humedad necesarios de la tierra. El caso de nuestro jardín ilustra una verdad espiritual para usted y para mí, a medida que Dios hace crecer en nosotras un corazón de fe. Debemos tener devoción para alimentar el sistema de raíces. Las raíces marcan la diferencia en cuanto a la salud de una planta y su presencia o ausencia de las mismas. Al final, se hace evidente a toda persona. La planta crece o se marchita, prospera o muere, da flores o se debilita. La salud de cualquier cosa, ya sea la planta de un jardín o de un corazón devoto a Dios, refleja lo que está sucediendo o no está sucediendo debajo de la superficie. Recibir vida de la palabra de Dios. Si Dios ha de ser lo primero en nuestro corazón y la prioridad principal de nuestra vida, tenemos que desarrollar un sistema de raíces que estén profundamente arraigadas en él. Al igual que una planta que tiene sus raíces escondidas bajo la tierra, usted y yo, fuera de la vista pública y a solas con Dios, debemos recibir de Él todo lo que necesitamos para vivir la vida abundante que ha prometido a sus hijos. Juan capítulo 10, versículo 10. Tenemos que vivir nuestras vidas cerca de Dios, o sea, escondidos en Él. A medida que buscamos una vida más profunda en Cristo, hacemos bien en considerar algunos hechos en cuanto a las raíces. Las raíces no se ven. Al igual que una hierba trepadora o cualquier otra planta, sus raíces espirituales están bajo la superficie.
invisibles a los demás. Me refiero a su vida privada, su vida escondida, la vida secreta que usted disfruta con Dios, fuera de la vista del público. Un témpano de hielo flotante ilustra la importancia de lo que está escondido. Cuando Jim y yo estuvimos enseñando en Alaska, un pescador comercial invitó a Jim a salir con él en su bote. José no solo le mostró las águilas, focas y ballenas a Jim, sino que también lo llevó cautelosamente alrededor de un témpano de hielo flotante. Le explicó que solo una séptima parte del témpano era visible sobre la superficie y cualquier pescador sabio sabe que no debe acercarse demasiado porque debajo se encuentran las otras 6 partes restantes. Lo que era visible al ojo, solo una fracción de la inmensa masa de hielo, era suficiente como para evocar temor, asombro, miedo y respeto a cualquier marinero. Y eso es lo que usted y yo deseamos para nuestras vidas. Deseamos que lo que las demás personas vean en nuestras vidas, la parte pública, provoque este tipo de asombro. Deseamos que nuestra fortaleza pública sea explicada por lo que está sucediendo en privado entre nosotras y Dios. Si nosotros alimentamos fielmente lo que está bajo la superficie en nuestra vida, las personas se maravillarán de lo que ven de Dios en nosotras. Pero es tan fácil que usted y yo entendamos todo esto al revés. Es fácil pensar que lo que importa en la vida del cristiano es el tiempo que se pasa en público con más y más personas cada vez. Tal parece que nosotras siempre estamos con gente en el trabajo, en el recinto universitario, en los dormitorios, en los estudios bíblicos, gente con la que vivimos, o la de los cursos de discipulado o de compañerismo. Pero la realidad es que cuanto mayor sea la proporción de su día, de su vida, que pase escondida en silencio, en reflexión, en oración, en estudio, en programación y en preparación, mayor será la efectividad, el impacto y el poder de la parte pública de la misma. Como escuché a un líder cristiano decir, usted no puede estar con las personas todo el tiempo y tener un ministerio hacia las personas. El impacto de su ministerio para con las personas estará en directa proporción al tiempo que usted pase alejada de las personas y cerca de Dios. Nuestra efectividad en el Señor requiere de decisiones sabias en cuanto al tiempo. Llevo en mi Biblia una cita que me ayuda a tomar las decisiones que me permiten dejar un tiempo para desarrollar esta vida subterránea. Nosotros no solo debemos decir no a las cosas que están mal y son pecado, sino a las cosas placenteras, que nos benefician y son buenas, pero que estorban y bloquean nuestras grandes obligaciones y nuestra principal tarea. ¿Cuáles son esas cosas placenteras que nos benefician y son buenas en su caso? Nuestra efectividad para con el Señor también implica soledad. En su libro titulado The Great Instinct in the World, por Henry Drummond, él hizo esta observación. El talento se desarrolla en la soledad, el talento de la oración, de la fe, de la meditación, de ver lo que no se ve. Para que nuestras raíces crezcan profundamente en Él, Dios nos llama a separarnos de este mundo. Las raíces son para recibir. ¿Qué sucede cuando usted y yo nos separamos para estar con Dios en estudio y oración? Recibimos, extraemos, somos alimentadas y crecemos. Nos aseguramos el crecimiento y la salud espiritual cuando pasamos tiempo con Dios. Él nos suple de fortaleza y nos anima a buscar sus caminos. Yo llamo a este tiempo con Dios el gran intercambio. Separada del mundo y escondida de la vista pública, intercambio mis preocupaciones por su fortaleza, mis debilidades por sus soluciones, mis cargas por su libertad, mis frustraciones por su paz, mi confusión por su calma, mi esperanza por su promesa, mis aflicciones por su bálsamo de consuelo,
mis preguntas por sus respuestas, mi confusión por su conocimiento, mi duda por su afirmación, mi nada por lo imponente de su ser, lo temporal por lo eterno y lo imposible por lo posible. Pude ver la realidad de este gran intercambio en el retiro anual de mujeres de nuestra iglesia. Mi compañera de cuarto y querida amiga estaba a cargo de este evento, al cual asistieron unas 500 mujeres. Karen manejó cada desafío con gracia y puso su genio administrativo a trabajar en cada crisis. Pero noté que mientras se acercaba el momento de comenzar cada sesión y el pánico se manifestaba entre las organizadoras que esperaban que las cosas salieran bien, Karen desaparecía. Algunas mujeres entraban corriendo a nuestra habitación, sin aliento, transpirando y hechas trizas, las cuales preguntaban: ¿dónde está Karen? Tenemos un problema, pero ella no aparecía por ninguna parte. En una de esas misteriosas ocasiones, divisé a Karen caminando por el pasillo del hotel con su carpeta del retiro y su Biblia roja en la mano. Ella se había preparado con mucha anticipación para la sesión que se aproximaba. Había revisado con cuidado los planes, el itinerario y los anuncios por última vez, pero sentía la necesidad de una cosa más: un tiempo a solas con Dios. Necesitaba mirar algunas porciones preciosas de su poderosa palabra y luego poner todo el evento por completo en sus manos por medio de la oración. Una vez que Karen volvía a aparecer luego de su tiempo de búsqueda, yo no podía evitar notar el marcado contraste entre ella y las demás. A medida que la ansiedad de las otras mujeres crecía, Karen mostraba la perfecta paz de Dios. A medida que ellas se preocupaban, se angustiaban y dudaban, Karen sabía que todo estaba y estaría bien. Mientras las otras se marchitaban bajo la presión, la fortaleza de Karen, la fortaleza de Dios en ella, brillaba con una luz sobrenatural. Bajo la superficie y alejada del tumulto, había intercambiado sus necesidades por la provisión de Dios. Las raíces son para almacenar. Las raíces sirven como una reserva de lo que necesitamos. Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8 nos dice que la persona que confía en el Señor será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Verso 8. Esta alma confiada, cuyas raíces están recogiendo del agua que da vida, habrá de mostrar varias cualidades. Primero que todo, no temerá el fuerte calor, incluso cuando los días se conviertan en un largo año de sequía. En vez de eso, soportará el calor con hojas verdes. Las reservas que ella ha almacenado de la palabra de Dios las sostendrá en medio de las difíciles pruebas, sin importar cuánto puedan durar las mismas. También llevará frutos con fidelidad. No cesará de dar frutos incluso en tiempos de sequía. Debido al alimento almacenado proveniente de Dios mismo, será como un árbol de vida, el cual produce a tiempo e incluso fuera de tiempo en algunas ocasiones. Salmo capítulo 1 versículo 3. A medida que usted y yo sacamos con regularidad el refrigerio necesario de la palabra de Dios, Él crea en nosotras una reserva de esperanza y fortaleza en Él. Entonces, cuando los tiempos sean difíciles, no estaremos agotadas, no nos secaremos, no nos desintegraremos ni moriremos. No se nos acabará la gasolina, no tendremos un colapso, ni estaremos exhaustas, ni nos rendiremos. En vez de eso, solamente extenderemos nuestro brazo hacia la reserva escondida de refrigerio y sacaremos de lo que Dios nos ha dado, aquello que necesitamos en ese preciso momento. Nosotras podemos ir de poder en poder. Salmos capítulo 84 versículo 7. Esto es exactamente lo que me sucedió durante la enfermedad de mi suegra. Su hospitalización fue una crisis que retó mi resistencia. Mi esposo, su único hijo,
estaba en el extranjero y literalmente incomunicado. A causa de las constantes demandas de esta difícil temporada, no tuve oportunidad de tener momentos formales de quietud. Mientras estaba en pie junto a la cama de Lois, asistiéndole en cada hora, no tenía otra opción más que sacar de mis reservas. ¿Y qué encontré almacenado allí? Como evidencia de la maravillosa gracia de Dios, encontré fortaleza en muchas escrituras que había memorizado a través de los años. Obtuve energía espiritual de los salmos que leí, estudié y sobre los que oré en el comienzo de mi tiempo a solas con Dios. A medida que me conectaba con su poder por medio de la oración, experimenté la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardando mi corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y fui fortalecida por el ejemplo de mi Salvador y un grupo de hombres y mujeres en la Biblia que también habían extraído lo que necesitaron de parte de Dios. Las raíces profundas en la verdad de Dios son reservas que sin duda se necesitan cuando los tiempos son difíciles. Las raíces son para apoyarse. A medida que crecemos, lo que está sobre la superficie se hace más pesado, ya que surgen muchas hojas y follaje. Y si no tenemos un buen sistema de raíces, no hay nada que lo sostenga debajo de la misma. Sin una fuerte red de raíces, tarde o temprano tendremos que estar atadas a una estaca, reforzadas o enderezadas, hasta que el siguiente viento venga y nos caigamos nuevamente. Pero con raíces firmes y saludables, no hay viento que nos derrumbe. Sí, el apoyo de un sistema de raíces saludable es vital para estar firmes en el Señor. Recuerdo el proceso que se usaba en el pasado para hacer crecer los árboles que serían el mástil principal de los barcos militares y mercantes. Los grandes constructores de barcos primeramente seleccionaban un árbol localizado en la cima de una alta colina y lo elegían como el mástil en potencia. Luego cortaban todos los árboles que estaban a su alrededor, que podían proteger al que se había escogido de la fuerza del viento. A medida que pasaban los años y los vientos daban con fuerza contra el árbol, este únicamente se fortalecía más y más, hasta que al fin era lo suficientemente fuerte para ser el mástil de un barco. Cuando nosotras tenemos un sistema de raíces sólido, también podemos obtener la fuerza necesaria para estar firmes a pesar de las presiones de la vida. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo hace una mujer para acercarse al corazón de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotras para ponernos en una posición en la cual Dios puede darnos crecimiento a cada una hasta llegar a ser mujeres de extraordinaria resistencia? 1. Desarrolle el hábito de acercarse a Dios. Solo a través de la rutina, exponiéndose con frecuencia a la palabra de Dios, es que usted y yo podemos extraer el alimento necesario para hacer crecer un corazón de fe. Sin embargo, yo sé por experiencia propia lo difícil que es desarrollar el hábito de acercarse a Dios y lo fácil que es salteárselo y fallar. Por alguna razón, tiendo a pensar que pasaré un tiempo con Dios más tarde o solo fallaré el día de hoy, pero me pondré al día con Dios mañana. He aprendido, sin embargo, que mis buenas intenciones no me llevan muy lejos. Personalmente me resulta fácil comenzar el día planeando tener un tiempo de devoción un poco más tarde. Después de haber hecho algunas cosas alrededor de la casa o algunas llamadas, o después de haber arreglado la cocina, encendido el lavaplatos, tendido las camas, recogido la ropa del suelo y casi se me olvidaba limpiar por encima del armario del baño. Repentinamente salgo corriendo y de alguna forma nunca saco el tiempo para atender la relación más importante de mi vida, mi relación con Dios. Por esa razón es que tengo que ser firme conmigo misma y tener por objetivo un tiempo habitual con Dios, ya sea que sienta el deseo o no, o que parezca ser el mejor uso de mi tiempo o no. Necesito acercarme a Dios. He aquí una pregunta para pensar.
Si alguien le pidiera que describa el tiempo de meditación que tuvo esta mañana, ¿qué diría? Esta es precisamente la pregunta que Dyson Trotman, el fundador del ministerio de Navigator, le solía hacer a los hombres y mujeres que eran candidatos para la obra misionera. En una ocasión pasó 5 días entrevistando a candidatos para servir en las misiones en el extranjero. Invirtió media hora con cada uno de ellos, preguntándole específicamente sobre su vida de devoción. Con tristeza, solo una persona de cada 29 entrevistadas dijo que su vida devocional era una constante en su vida, una fuente de fortaleza, dirección y refrigerio. A medida que Trotman continuó investigando la vida de esos hombres y mujeres que planeaban una vida de servicio a Dios, descubrió que nunca antes, desde que conocieron al Señor, habían tenido una vida devocional constante. El desarrollar el hábito de acercarse a Dios de seguro ayuda a lograr que nuestra vida devocional sea lo que necesita ser y lo que Dios desea que sea. 2. Planifique un tiempo personal para acercarse a Dios. Como mujeres, estamos acostumbradas a planificar y programar los acontecimientos de la vida. Nosotras sabemos cómo planear las fiestas, bodas y retiros. En lo que a la planificación se refiere, el tiempo suyo para meditar no debería ser diferente, especialmente si consideramos su valor eterno. Considere qué clase de tiempo para meditar debería ser el ideal para usted. ¿Qué elementos harían que fuera un tiempo de calidad? ¿Cuándo? Recuerde uno de mis lemas: algo es mejor que nada. El único tiempo malo para tener su tiempo a solas con Dios sería el no tener ningún tiempo. Así que escoja el momento que se ajuste a su estilo de vida. Algunas madres que deben amamantar a sus hijos tienen su tiempo con Dios en medio de la noche. Algunas mujeres que trabajan fuera de su casa tienen su tiempo durante el receso del almuerzo, en el auto, en el restaurante o en sus propios escritorios. Mi querida suegra tenía el de ella durante la noche, en la cama, ya que el dolor hacía que no conciliara el sueño y la palabra de Dios le ayudaba a relajarse. Conozco una mujer que toma su calendario cada domingo en la tarde, mira las actividades de la semana y luego marca una cita con Dios en el momento que mejor encuadre cada día. Hudson Taylor le dijo a un amigo: el sol nunca se ha levantado sobre China sin que me encontrara orando. ¿Cómo logró eso? Para asegurar un tiempo de meditación y oración sin interrupciones, él siempre se levantaba muy temprano en la mañana, antes de la luz del día, y si la naturaleza así lo exigía, continuaba su descanso después de su tiempo de oración. ¿Cuándo sería mejor para usted? Una vez que señale el mejor momento, habrá tomado el primer paso importante. ¿Dónde? En este momento mi lugar es mi cama, pero por muchos años usé la mesa del desayuno. Luego, por ciertas razones, me mudé a la sala y me apoderé del sofá y la mesa de café. Durante el verano, mi lugar es el patio. Nuevamente le digo, no importa dónde se encuentre con el Señor, siempre y cuando lo haga. Tengo amistades que preparan sus escritorios y mesas como el lugar para estar a solas con Dios. Otra mujer transformó una mesa antigua para suplir sus necesidades durante ese tiempo. Un libro que leí sugería comprar material en la ferretería para hacerse uno mismo un escritorio. Otra mujer convirtió un armario de pasillo en su armario de oración. Haga lo que necesite para crear un lugar específico que sea su lugar para encontrarse con el Señor. ¿Qué materiales pueden servir? Reúna las cosas básicas: una buena luz de lectura, resaltadores, bolígrafos, lápices, marcadores, notas autoadhesivas, tarjetas, papel para escribir tamaño legal, una libreta de oración y una caja de pañuelos de papel. Podría agregar un himnario para darle dirección a su canto o un grabador para escuchar canciones de alabanza o enseñanzas cristianas. Quizás necesite sus versículos memorizados
un diario, un itinerario de lectura bíblica, un libro devocionario o algunos libros de referencia. Lo que vaya a necesitar, asegúrese de que esté allí. Haga lo que sea necesario, querida amiga, que aspira a acercarse al corazón de Dios. Haga lo necesario para estar a solas con Dios, para que su corazón y el de Dios estén en una misma sintonía. Como lo escribiera una santa muy sabia, cada creyente puede y debe tener su tiempo en el que esté realmente a solas con Dios. Oh, qué maravilloso pensamiento, tener a Dios todo para mí sola y saber que Dios me tiene completamente a solas para Él. 3. Sueñe con ser una mujer conforme al corazón de Dios. La motivación es fundamental en lo que se refiere a nutrir un corazón devoto, y el soñar nos ayuda a motivarnos. Para que pueda despertar a la seriedad de la vida diaria y encuentre una renovada urgencia sobre su caminar con el Señor, describa el tipo de mujer que desearía ser en lo espiritual de aquí a un año. Permita que su respuesta le ponga alas a sus sueños. Se da cuenta de que durante un año podría atacar el área débil de su vida cristiana y obtener la victoria. Podría llegar a leer toda la Biblia, estar lista para el campo misionero, ser discipulada por una mujer mayor o usted misma discipular a una menor. Tito capítulo 2 versículos del 3 al 5. Podría terminar un entrenamiento de consejería o algún entrenamiento de evangelización, terminar un curso de un año de escuela bíblica, memorizar 20 versos de la Biblia. Escoja usted misma el número. Después de su conversión, Dyson Trotman comenzó a memorizar un versículo por día durante los primeros 3 años de su vida cristiana. Eso significan 1000 versículos. Podría llegar a leer 12 libros cristianos de calidad. Sueñe y hágalo. Lo próximo. Describa el tipo de mujer espiritual que desearía ser dentro de 10 años. Escriba su edad actual, aquí en el margen, y escriba debajo de la edad que tendrá dentro de 10 años. Imagínese qué traerán estos años intermedios y verá qué necesitará de Dios para los sucesos que debe enfrentar. Necesitará de Dios para que le ayude a vencer áreas de pecado y a crecer espiritualmente. Necesitará de Él para ayudarle a ser esposa o a ser soltera o cuando llegue a ser viuda. Necesitará de Dios para que le ayude a ser una madre, no importa cuáles sean las edades de sus hijos. Necesitará de Dios si desea ser su tipo de hija, nuera o suegra. Necesitará de Dios para que le ayude a servir a otros con éxito. Necesitará de Dios mientras cuida a sus padres ancianos. Necesitará de Dios a medida que usted misma se acerque a la vejez. Y necesitará de Dios cuando muera. ¿Cree que puede ser esa mujer? Con la gracia de Dios y su fortaleza, sí puede. Esa es la función de Él en su vida. Pero también serán importantes sus propios esfuerzos. La Escritura dice, usted, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Usted determina algunos elementos del corazón. Usted decide lo que hará o no hará, si va a crecer o no. Usted también decide la rapidez en la que va a crecer, el promedio de fallos y aciertos, el promedio de sarampión, una erupción súbita aquí y allá, el promedio de los 5 minutos al día o de los 30 minutos al día. Usted decide si desea ser un hongo que aparece durante la noche y se marchita al primer indicio de viento o calor, o un árbol de cedro que dura y dura y dura, haciéndose más fuerte y poderoso cada año que pasa. Como dice mi esposo cuando de continuo desafía a los hombres en The Master Seminary, Dios le llevará tan lejos como usted desee ir y tan rápido como usted desee ir. ¿Cuán lejos y cuán rápido desea usted caminar para convertirse en la mujer de sus sueños? Respuesta del corazón. Bueno,
Aquí estamos, mujeres conforme al corazón de Dios, soñando con tener más amor hacia ti. Cristo, más amor hacia ti. Aquí estamos de pie en el centro mismo del corazón de Dios y de la palabra de Dios. Ciertamente, los tesoros de la palabra de Dios son insondables. Romanos capítulo 11, versículo 33. Su palabra y su consejo permanecen para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmos capítulo 33, versículo 11. Por ella nosotros hemos nacido de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Por ella crecemos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y por ella caminamos por la vida a medida que nos alumbra el camino ante nuestros pies. Salmo capítulo 119, versículo 105. Ciertamente, el acercarse a la palabra de Dios debiera ser algo de suma importancia para nosotros cada día. Qué gozo descubrimos cuando llegamos a amarla más que el alimento para nuestros cuerpos. Job capítulo 23, versículo 12. Recorté y mantuve el obituario de un compositor que se obligó a trabajar en su música al menos 600 horas cada año, el cual anotaba en un diario el progreso realizado cada día. Pasó toda su vida en algo bueno, sin embargo era algo temporal, no tenía un valor eterno. Ahora imagínese qué tipo de transformación ocurriría en su corazón si pasara cada vez más tiempo, a diario, acercándose a Dios por medio de su palabra, invirtiendo el tiempo en algo eterno. ¿Qué tiene el valor de cambiar vidas? Proponga en su corazón pasar más tiempo cerca del corazón de Dios, invirtiendo más tiempo en su palabra.